La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. En este martes 12 de diciembre. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Mi queridísima alma contemplativa, ¿qué fue lo que le movió a hacerse hombre? ¿Qué es lo que hace que Dios, siendo infinitamente feliz y no necesitando absolutamente nada en el cielo, venga a la tierra? Pues lo vamos a escuchar ahora mismo en el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, ¿no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños? Entonces, aquí tenemos la causa por la que Jesús vino a la tierra. Para buscar a la oveja perdida. En mi opinión, podemos decir también que no solo vino a la tierra para buscar a la oveja perdida, sino que volverá a la tierra en su segunda venida también para salvar, buscar y salvar a las ovejas perdidas. Porque ciertamente nos enseña la revelación que la segunda venida del Señor será una venida para juzgar.
Esto es clarísimo en la revelación. Pero nada nos impide pedir al Señor y tener esperanza de que ese juicio sea profundamente misericordioso. Me parece, querida alma contemplativa, que es importante en primer lugar que medites en el inmenso amor que ha movido a la Santísima Trinidad a enviar a la tierra al Hijo. Ten en cuenta, lo hemos visto estos días de atrás, y os lo repito muchas veces, que para profundizar en la vida de oración, lo más importante es contemplar el amor del amado. Porque amor saca amor. Porque cuando contemplas el amor, te enamoras del amado. Y cuando contemplas el amor, tu corazón se va transformando y va amando como el suyo. Entonces, contempla el amor del amado que le ha movido a encarnarse. Esto es lo primero a lo que te quería invitar. Te he puesto en la página web la poesía del pastorcico de San Juan de la Cruz. Es una poesía preciosa para meditar y contemplar el amor del amado por el alma, el amor del amado por ti. Ahora me gustaría profundizar un poquito en las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Dice Jesús: igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. No quiere el Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. En este día, querida alma contemplativa, quiero invitarte fuertemente a tener una infinita esperanza y una infinita confianza
en Dios, en la misericordia de Dios, en que Dios lo puede todo. Y es que es muy frecuente que las almas de oración, las almas contemplativas, vivan agobiadas por la suerte eterna de aquellos que aman, de aquellos que se les han encomendado. Porque muchas veces conocemos y queremos muchísimo a algunas personas que viven en el pecado grave. Y tememos por su salvación eterna. Escucha bien estas palabras de Jesús. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Y luego vamos a escuchar unas palabras con respecto a esto del catecismo. Es en el número 1058 del catecismo. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permitas, Señor, que me separe de ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y que para Él todo es posible. Es un número del catecismo que nos invita a la esperanza. Yo te invito, querida alma contemplativa, a que, más que vivir con temor de que personas que te son muy queridas se condenen, vivas con esperanza de que se salvarán y con una ilimitada confianza en la misericordia del Señor. Fíjate lo que dice San Juan de la Cruz en el segundo libro de la Noche Oscura, capítulo 21, número 8. Por esta causa de esta librea verde, porque siempre está mirando a Dios, y no pone los ojos en otra cosa, ni se paga sino solo de Él. Se agrada tanto el amado del alma. Cuando un alma mira solo a Dios, cuando un alma pone
toda su esperanza en Dios. Dios se agrada muchísimo de esa alma. Que es verdad decir que tanto alcanza de Él cuanto ella de Él espera. Tanto alcanza el alma del amado cuanto espera de Él. Es decir, la esperanza lo puede todo. La esperanza lo alcanza todo de Dios. Es lo que nos enseña San Juan de la Cruz. Es también la enseñanza de María. Y es la enseñanza de Jesús en el Evangelio y la enseñanza del Nuevo Testamento. Lo dice muchas veces Jesús en el Evangelio y lo dice el Nuevo Testamento, que la oración lo puede todo. Entonces, no vivas con miedo. Vive con esperanza. Y es lo mismo para tu alma. Para tu alma, querida alma contemplativa, no le pongas límites a la esperanza. No pienses nunca, yo no puedo llegar a la santidad. Soy demasiado pecador, demasiado obstinado, demasiado débil. No pongo lo suficiente de mi parte. No pienses nunca que no puedes llegar a la unión con Dios, a una profundísima oración. No vivas con pequeñas esperanzas. Vive con grandes esperanzas. Recuerda que el alma tanto alcanza cuanto espera. Esta es la explicación del Evangelio de hoy. Me alegro mucho de haber estado contigo. Un abrazo, mi querida alma contemplativa.